Sabes, nuestro cerebro tiene dos formas de decidir, una rápida y una lenta, una intuitiva y otra más concienzuda. Una responde a la intuición y la otra responde a esa intencional capacidad de procesar la data para poder elegir bien. La realidad es que necesitamos de ambas y cuando logramos balancearlas de la mejor manera, entonces salimos mejor en la toma de decisiones. Soy Jesús San Pedro y quiero hablarte hoy de esa toma de decisiones intuitiva, de la que es rápida. ¿Sabes? El autor Malcolm Gladwell dice, si queremos mejorar la calidad de nuestras decisiones, hemos de aceptar la naturaleza misteriosa de nuestros juicios espontáneos. Necesitamos aceptar que es posible saber sin saber por qué y que a veces ese puede ser el mejor camino. Entonces, si nos preguntamos qué es eso de la intuición, bueno, normalmente viene a describir lo que es ese directo e inmediato o inmediata forma de tomar decisiones que no tiene intervención por parte de la razón o de la deducción. Esto nos es muy interesante en el proceso del liderazgo, en la toma de decisiones, porque a veces nos toca, sin tener mucha información, sin tener mucha data, tomar decisiones rápidas y no nos da tiempo de procesar ni de buscar la información que nos gustaría tener. Entonces, esa intuición es un recurso muy poco apreciado por algunos líderes. De hecho, algunos le atribuyen como esa parte de suerte, al azar o inclusive algo mágico, místico o esotérico. Pero mucha gente entonces se desanima a tomar decisiones desde allí. Pero hay ciertas cosas que quiero compartir al respecto. Muchos líderes, es importantísimo reconocer que son más propensos a conquistar a través del razonamiento la toma de decisiones. Es decir, se va más a la lógica, al análisis y a la evidencia de los datos, a las mediciones certeras, científicas, y desconfían en esos instintos que pudiesen tener para tomar a veces, en momentos dados específicos, decisiones importantes de manera rápida. Las escuelas de negocio y las escuelas de liderazgo normalmente recomiendan o ayudan que las personas sean más racionales en el momento de tomar decisiones debido a la implicación que eso tiene para las decisiones estratégicas de una organización. Pero en el contexto nuestro es importante cuidar los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros nos tomamos mucho más tiempo para la introspección y la excesiva búsqueda de información, etc., podemos estar cayendo en un área donde sofocamos la creatividad y donde saturamos de alguna manera nuestras capacidades de procesamiento ante la necesidad a veces urgente de tomar una decisión. Entonces, esa introspección puede ser buena, pero tenemos que hacerla con perspicacia y saber en qué momento vale la pena utilizar la intuición, pero usarla de la mejor manera. Los últimos descubrimientos en términos de psicología, de neurociencia, nos han resaltado recientemente la intuición y cómo usarla en la vida cotidiana, pero cómo usarla de manera productiva en esto de la toma de decisiones en el contexto de liderazgo. Y ya se está viendo más como un mecanismo válido. Y el investigador, el mismo Gladwell, dice que quienes somos buenos tomando decisiones no son aquellos que procesan más información o que dedican más tiempo a deliberar, sino aquellos que han perfeccionado la cognición rápida, es decir, las decisiones adoptadas en un parpadear de ojos, los cuales pueden ser tan buenas como las más prudentes y deliberadas. Es decir, no podemos atribuir si unas decisiones son mejores, si las que son pensadas profundamente son mejores que las intuitivas y rápidas. Lo importante es lograr dominar ambos artes y saber cuándo usarlo, tener la sabiduría de saber cuándo usarlo. La intuición a la final viene condensada en experiencias a través en forma de patrones. Y esta no surge de la nada, sino que forma parte de la inteligencia con la que todos hemos sido dotados. Algunos expertos inclusive dicen que funciona como un gran banco de datos que nuestro cerebro recolecta a lo largo de toda la vida y a través de lo cual crea unos patrones de comportamientos que tienden hacia ser acertados y adaptativos a ciertas situaciones que vivimos en un momento dado. Es decir, las experiencias y los datos que tenemos acumulados se nos acumulan en forma de patrones para responder ante situaciones que se nos presentan. Ese es más o menos el uso de la intuición. Entonces, necesitamos entender que el cerebro no es un órgano pasivo, sino es un órgano activo. Y eso lo que significa es que él va a hacer uso de la experiencia pasada y de alguna manera esto ocurre porque nuestro cerebro es un gran ahorrador de energía.
y aplica la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si en algún momento dado queremos procesar algo, bueno, el cerebro va a tender a automatizar la forma de tomar decisión. Bueno, él buscar cualquier rutina y decir, no, esto vamos a hacerlo hábito. ¿Por qué? Bueno, porque quiere ahorrar tiempo, quiere ahorrar energía, no quiere estar teniendo que procesar lo mismo y usar mucha energía siempre, sino decir esto, ya lo viví, vamos a usar el mismo canal que hemos usado siempre. En el fondo, entonces, la intuición no son más que esos patrones que hemos adquirido por la experiencia y esto pareciera a veces que nos termina resultando parecer que estamos actuando de forma automática, como en piloto automático. El autor Daniel Kahneman dice que una mente intuitiva, esa mente que es rápida, que es automática, hay dos elementos clave. La primera es una serie de atajos mentales o lo que se llama heurísticos, que son los que capacitan al ser humano para hacer esas decisiones o esos juicios rápidos. Y por otro lado, las asociaciones aprendidas a lo largo de toda nuestra vida, que constituyen en cierta forma nuestra base para emitir juicios sobre cosas. Por otro lado, la psicóloga francesa Frances Vaughan, en su libro Despertando la Intuición, dice, incluso va más allá, dice, la intuición nos permite recurrir a esa enorme provisión de conocimientos de los que no somos conscientes en muchas oportunidades. Entonces, la intuición tiene que ver con nuestras experiencias y aprendizajes que están ahí almacenados en nuestro cerebro en forma de datos, imágenes, sensaciones, inclusive emociones, y de cómo los usamos ante un momento o ante una circunstancia, los tomamos y el cerebro automáticamente reconoce patrones, reconoce experiencias pasadas, datos que tiene acumulados y brinca una aparente decisión o una ruta para la decisión. Ahora, ¿cómo le podemos sacar provecho a esto en nuestro contexto de liderazgo? Fíjense que Albert Einstein decía, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Qué interesante, porque los expertos en este tema hablan de la importancia, en primer lugar, de estructurar la espontaneidad. Es decir, la espontaneidad no puede ser tan espontánea, en cierta forma. Y esto tiene que ver con cómo hacer para que esas primeras impresiones o esos instintos que nos vienen se puedan de alguna manera moldear, ¿sí? Y podemos cultivar y desarrollar entonces la intuición y aprender a administrarla para saber cuándo es que vale la pena refrenarla o cuándo vale la pena darle rienda suelta de acuerdo al momento en el que podemos estar viviendo, ¿no? Una forma de moldear la intuición, por ejemplo, es a través de lo que es conocido como el repetitivo entrenamiento o el estructurado y repetitivo entrenamiento. ¿Qué significa eso? Bueno, que si queremos activar esa posibilidad de tomar decisiones rápidas, depende en cierta forma de la formación que hayamos tenido previamente, de las reglas, de los procedimientos que hayamos aprendido, pero también del entrenamiento y las experiencias que hemos ganado en el ejercicio de un rol en particular. Y quiero poner un ejemplo muy práctico. Si queremos, por ejemplo, en el contexto organizacional, ser muy buenos entrevistando personas, captando talento y entrevistándolo y pudiendo tener esa intuición de cuando alguien verdaderamente va a tener capacidades para lo que se está buscando. Bueno, en este sentido necesitamos entrenarnos en esa disciplina, entrenarnos nosotros en esa disciplina durante muchas horas. Es decir, necesitamos hacer muchas entrevistas y ser analíticos en cuanto a los factores claves que estamos observando cada vez que estamos haciendo una entrevista. La comunicación no verbal, puede ser también la expresión emocional o sencillamente patrones relevantes que hemos analizado en experiencias pasadas que terminan produciendo un resultado, entre otras cosas. Entonces, mientras más entrevistas hacemos, más pulimos, más entrenamos nuestra capacidad para tomar decisiones desde la intuición. Es otra cosa importante otro elemento importante en esto es sumar lo que conocemos como la reflexión real y profunda de las decisiones difíciles que se han de tomar. Esto es necesario y es importantísimo hacernos preguntas claves cuando algo ocurrió, cuando se tomó una decisión. Entonces, ¿cuáles fueron las variables, por ejemplo, que actuaron allí? ¿Qué es lo que hizo difícil esa decisión? ¿Qué tipo de errores normalmente se cometen al tomar esta decisión? Es decir, ser analíticos acerca de un contexto de decisiones.
Y por último, en cierta forma, otra estrategia que nos puede servir en el contexto organizacional es de entrenar a las personas que están involucradas las tomas de decisiones a través de casos de estudio. Esto lo utilizamos muchísimo en el entrenamiento ejecutivo, a nivel de entrenamiento de liderazgo, para líderes, y es usar muchos casos de estudio, ya que las personas ahí de alguna manera, obviamente con limitado tiempo, con ciertas condiciones y donde el riesgo está controlado, las personas se involucran activamente en la práctica de estas decisiones que son muy difíciles, que normalmente no tendrían la posibilidad de tomarlas todos los días en un contexto organizacional. Entonces, ¿esto qué es lo que provee? Provee práctica deliberada. Significa, le está sumando horas de vuelo a tu capacidad, a tus experiencias significativas en toma de decisiones incómodas y profundas y significativas. Entonces, es para esto también importante entender el valor de funcionar y ganar cancha, ganar experiencia en un entorno controlado. Significa eso, que no significa, no vamos a estar solamente buscando aplicar en casos de estudios, practicando en cualquier lado, sino que tiene que ser en un entorno muy concreto, de manera que tenga validez donde hemos practicado y luego donde lo vamos a aplicar de manera real. Para esto es importantísimo poner como ejemplo los deportistas, los atletas de alto nivel. A ellos se les permite o se les invita y se les expone a altas horas de práctica en un contexto particular, dentro de un tipo de ambiente, con un grupo de personas, con unas características puntuales, y ahí ellos llegan a desenvolverse o a funcionar con soltura en esa cancha en la que se mueven y pueden hasta improvisar, pero dentro de ese entorno. Y eso igual en el contexto organizacional, en la medida en que nosotros logramos involucrarnos e involucrar a nuestra gente en ese contexto, vamos a también a otorgarles una ganancia o una oportunidad para ser más efectivos en esto. Para concluir, quiero decir que entonces la intuición, así como el reconocimiento de patrones almacenados en la memoria, nos puede hacer expertos. También debemos saber que debemos ser cuidadosos con esto y saber con sabiduría abordarlo. Necesitamos sin duda tener un muy buen equilibrio entre las decisiones que son tomadas de forma racional, que son muy necesarias, que necesitamos procesar datos, analizar y hacerle seguimiento a ciertos procedimientos, y eso tiene su validez, pero también estas decisiones que son desde la intuición tomadas para que podamos cultivar esto más y para nosotros no solamente ser inducidos a minimizar el error, sino a reconocer que podemos juntos producir mejores respuestas utilizando aquello con lo que hemos sido dotados con estas dos características, y no podemos decir que una es mejor que la otra, sencillamente hacer el uso de ambas en el momento correcto, lo que nos va a hacer mejores líderes y nos va a llevar a mejores decisiones.